Imagina esto. Berlín, 1923. Son las 11 de la mañana y acabas de salir de la fábrica. Un camión de 5 toneladas entra al patio cargado de salarios. El cajero jefe sube atrás y comienza a lanzar fajos de billetes a la multitud. No es un bono, es tu sueldo. Lo atrapas y corres. No caminas, corres. Porque tu esposa ya te espera afuera con una carretilla. Ella toma el dinero y corre hacia la panadería antes del mediodía, porque después del mediodía el comerciante cambia todos los precios. El café que costaba 5.000 marcos, la moneda oficial de Alemania en esa época, por la mañana, cuesta 14.000 marcos al mediodía. El periódico que valía 50.000 en el desayuno cuesta 100.000 por la noche. El dinero se derrite más rápido de lo que puedes moverte. Un periodista berlinés llamado Friedrich Kroner lo registró en tiempo real. Billetes aún húmedos de imprenta, pagados como salario semanal, perdían valor en el trayecto hacia la tienda de comestibles. Tenías que moverte más rápido que la imprenta. Eso era sobrevivir en la Alemania de Weimar. Ahora, aquí viene la pregunta que muchos se hacen hoy. Acumulan monedas, compran oro, guardan plata física y creen estar preparados. Pero cuando el dinero en papel realmente muere, ¿cómo se usa el metal? ¿Qué entregas en una transacción real? ¿Cómo compras comida con él? El registro forense de Alemania entre 1921 y 1923 ofrece una respuesta concreta, y no es la que la mayoría espera, porque aquí está lo que casi nadie cuenta. La mayoría de los alemanes comunes no tenía oro cuando llegó la hiperinflación. No porque no quisieran protegerse, sino porque el Estado ya se lo había quitado. 9 años antes de la crisis, a través de una campaña tan efectiva que convenció a toda una clase media de entregar voluntariamente su única defensa real, antes de siquiera imaginar que la necesitarían. El oro no desapareció durante la crisis, desapareció antes. No fue confiscado con soldados, fue donado con propaganda. Y cuando el dinero colapsó, ya no había red de seguridad. Y eso cambia por completo la forma en que debemos pensar en lo que viene, porque la verdadera pregunta no es si el dinero puede morir, sino si la gente llega a la crisis con algo que realmente pueda sobrevivir. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy. Aquí conectamos historia, economía y realidad. El 4 de agosto de 1914, el mismo día en que comenzó la Primera Guerra Mundial, el Reichsbank tomó una decisión crucial. Suspendió la convertibilidad del marco en oro. Hasta ese momento, el dinero alemán tenía un ancla tangible. Desde ese instante, dejó de tenerla. El vínculo entre el papel y el metal precioso quedó roto, y el sistema financiero entró en un territorio desconocido. El gobierno imperial reaccionó de inmediato con una campaña masiva de movilización económica. El eslogan era simple y emocional: Gold für Eisen, oro por hierro. Carteles, discursos y anuncios apelaban al deber patriótico. Se pedía a la población entregar joyas, relojes, medallas familiares y, sobre todo, anillos de boda de oro. Aquellas piezas no eran solo objetos de valor, representaban historia personal, herencia y seguridad. A cambio, el Estado entregaba anillos de hierro grabados con una frase solemne: «Di oro por la defensa de la patria». La respuesta fue masiva. Millones de ciudadanos participaron convencidos de que contribuían al esfuerzo nacional. Para la mayoría, aquel gesto simbolizaba sacrificio y lealtad. Existía confianza en las instituciones, en el ejército y en la idea de que el conflicto sería breve. El oro salió de manos privadas y entró en las arcas del Estado mientras la población conservaba hierro como recuerdo del deber cumplido. Casi una década después, el contexto había cambiado por completo. En 1923, el sistema monetario se encontraba en pleno colapso. Una hogaza de pan podía costar cientos de miles de millones de marcos, y el valor del dinero se evaporaba a tal velocidad que el salario perdía poder adquisitivo, mientras la gente esperaba en fila. En ese momento crítico, el oro ya no circulaba entre la población común. Había desaparecido años antes, transferido al Estado durante la campaña patriótica de la guerra. Los pocos que aún poseían oro en ese año no pertenecían a la mayoría trabajadora. Eran sectores con recursos, redes internacionales o capacidad para mover capital fuera del país. Algunos industriales y familias acomodadas habían conservado reservas, anticipando escenarios inestables. Mientras el ciudadano medio dependía del papel moneda, ellos mantenían acceso a un activo que conservaba valor más allá de las fronteras y de la política monetaria local. La conclusión histórica resulta inquietante. El Estado no necesitó retirar el oro durante la hiperinflación, porque ya lo había concentrado años antes, cuando la población aún confiaba en el sistema.
El desplazamiento del metal precioso ocurrió en un momento de unidad nacional, no en medio del pánico económico. Cuando la crisis monetaria finalmente estalló, la protección que el oro ofrecía ya estaba fuera del alcance de la mayoría. Este episodio revela algo más profundo que una simple anécdota económica. Muestra cómo las decisiones colectivas tomadas en tiempos de estabilidad pueden determinar quién conserva valor cuando todo lo demás se derrumba. En 1923, la diferencia entre quienes tenían oro y quienes no lo tenían marcó la distancia entre resistir el colapso o quedar atrapados en él. El oro no circulaba como medio cotidiano de pago durante la hiperinflación. Las fuentes documentales coinciden en ese punto. Las transacciones diarias no se realizaban con monedas de oro entregadas sobre un mostrador. El registro histórico muestra otra realidad mucho más práctica y reveladora. El instrumento que funcionó como referencia de supervivencia monetaria fue la moneda extranjera, en especial el dólar estadounidense. Un despacho diplomático británico de 1922, presentado por Lord D'Avernon, embajador del Reino Unido en Berlín, señalaba que resultaba difícil encontrar a un alemán, hombre o mujer, que no estuviera especulando con divisas extranjeras. La población buscaba refugio en billetes de otros países, dólares, libras esterlinas, francos suizos. No era una cuestión ideológica, sino una respuesta directa a la pérdida de valor del marco. El escritor Stefan Zweig, testigo cercano de ese periodo, dejó constancia del comportamiento cotidiano. Quien poseía moneda extranjera la cambiaba constantemente, a veces varias veces en el mismo día. El objetivo no era obtener ganancias extraordinarias, sino conservar valor el mayor tiempo posible. Los reportajes periodísticos de la época refuerzan esa imagen. En septiembre de 1922, Ernest Hemingway envió crónicas desde la ciudad alemana de Kehl. Cruzó el Rin desde Francia, con apenas 10 francos en el bolsillo, una cantidad modesta en moneda extranjera. Aún así, él y su esposa pudieron gastar con abundancia durante toda la jornada. Al finalizar el día, todavía les quedaban marcos sin utilizar. La panadería que visitó estaba llena de franceses que cruzaban la frontera diariamente para aprovechar el tipo de cambio favorable. Ese mismo reportaje muestra el contraste. En otra escena, Hemingway compró 5 manzanas y pagó con un billete de 50 marcos. La vendedora devolvió 38 marcos de cambio. 12 marcos por 5 manzanas, una suma insignificante en términos reales, pero significativa dentro de la economía local. Un hombre alemán de cabello blanco que observaba la escena se acercó con cautela y preguntó el precio de las manzanas. Al escuchar la cifra, negó lentamente con la cabeza. Explicó que no podía pagarlas, aquella cantidad estaba fuera de su alcance. No se trataba de un mendigo ni de alguien sin historia económica. Era una persona con ahorros, formada en una cultura de disciplina financiera y confianza institucional. La hiperinflación había reducido décadas de previsión a una capacidad de compra casi nula. Ese tipo de situaciones ilustra la naturaleza del proceso inflacionario extremo. No siempre se presenta como un colapso repentino, sino como una erosión constante que avanza día tras día hasta que pequeñas cantidades determinan quién puede alimentarse y quién queda fuera del mercado. Las monedas de oro previas a la guerra seguían existiendo. La pieza de 20 marcos contenía poco más de 7 gramos de oro fino y conservó su valor real durante todo el periodo. Una unidad de oro antes del conflicto compraba esencialmente la misma canasta de bienes tras la estabilización monetaria años después. El activo cumplía su función de reserva de valor. Sin embargo, el uso práctico de esas monedas fue muy distinto a lo que suele imaginarse. El registro muestra que se acumulaban y se escondían, no circulaban en el comercio cotidiano. Quienes poseían oro lo trataban como un seguro último, no como dinero de uso diario. Aquí aparece en su forma más clara la lógica descrita por la ley de Gresham. Cuando conviven dinero fuerte y dinero débil, el dinero fuerte desaparece de la circulación. Durante gran parte de la crisis, los ciudadanos pagaban con papel y guardaban el metal. Solo en las fases finales, cuando el marco perdió prácticamente toda aceptación, algunos comercios comenzaron a exigir pagos en oro o en moneda extranjera. Para entonces, la mayoría de la población ya no disponía de ninguno de los dos. Esta diferencia entre teoría y práctica resulta fundamental. Poseer oro puede representar protección a largo plazo, pero el modo en que ese oro se utiliza en una economía en colapso responde a dinámicas concretas que rara vez coinciden con las expectativas populares. Comprender esa distancia entre idea y realidad permite interpretar con mayor precisión lo que realmente ocurre cuando una moneda pierde su función. Anna Eisner, una viuda vienesa, dejó constancia escrita de su experiencia durante los años de escasez y desorden monetario. En su diario registró una escena del día de Año Nuevo de 1919 que resume la lógica económica de aquel tiempo.
Utilizó la cadena de oro del reloj de su difunto esposo para obtener 4 sacos de papas. No fue una compra convencional, sino un trueque directo. Una cadena de oro por alimento, sin moneda intermedia, sin precios oficiales, solo un acuerdo entre 2 personas que reconocían el valor real de los objetos intercambiados. En otra anotación, Eisner describió el ambiente social que se extendía por Austria y Alemania. Escribió que el pánico anulaba los decretos legales y que incluso ciudadanos respetables quebrantaban las normas si obedecerlas significaba pasar hambre. Aquella frase refleja cómo las reglas económicas formales pierden autoridad cuando la supervivencia cotidiana entra en juego. Stefan Zweig observó fenómenos similares en el mundo urbano y rural. Cuando el oro y la moneda extranjera escaseaban, los hogares recurrían a otros activos tangibles. Anillos de boda, cubertería de plata, porcelana fina, pinturas, relojes, libros encuadernados y objetos heredados comenzaron a circular como medios de intercambio. Zweig describió cómo las casas rurales se llenaban de pertenencias procedentes de la ciudad. Familias enteras transportaban muebles, instrumentos musicales y objetos de valor sentimental hacia el campo para obtener a cambio papas, leche o harina. Para los agricultores, aquellos bienes conservaban utilidad o valor patrimonial. El marco en papel, en cambio, había dejado de cumplir esa función. Ese tipo de transacción revela la estructura real de una economía en hiperinflación. Un anillo de bodas podía equivaler a un saco de papas. El valor se medía por necesidad y utilidad, no por denominación monetaria. Hacia finales de 1923, el sistema oficial se encontraba tan deteriorado que miles de instituciones comenzaron a emitir su propio dinero de emergencia, conocido como Notgeld. Más de 4.000 entidades locales, municipios y empresas produjeron billetes alternativos utilizando materiales diversos: papel, cuero, cerámica, seda, madera e incluso polvo de carbón comprimido. En la ciudad de Essen, las acerías Krupp emitieron sus propias unidades de pago para los trabajadores. Aquellos billetes privados terminaron funcionando como la moneda más confiable dentro del entorno industrial local. Lo más revelador del fenómeno no fue la cantidad de emisores, sino la forma en que se definía el valor. Muchos de esos instrumentos dejaron de denominarse en marcos y pasaron a expresarse en unidades físicas del mundo real. Existían bonos ligados a cantidades de trigo, centeno, carbón, electricidad o agua. En Oldenburg, por ejemplo, un título emitido en 1922 prometía la entrega futura de una cantidad específica de centeno, con un rendimiento adicional en el mismo producto años después. El pago no dependía del valor del papel moneda, sino del suministro de un bien tangible. Este patrón muestra cómo funciona una economía cuando la unidad de cuenta oficial pierde credibilidad. La actividad productiva continúa, pero los precios y contratos se reescriben en función de referencias que mantienen estabilidad. En la Alemania de 1923, las transacciones diarias se orientaban principalmente hacia la moneda extranjera, los productos agrícolas básicos, la energía y, en menor medida, el metal precioso. La prioridad no era la forma del dinero, sino la confianza en que el valor persistiera al día siguiente. La hiperinflación de Weimar no golpeó con mayor fuerza a quienes tenían menos recursos. Las pérdidas más profundas se concentraron en la clase media educada alemana, el grupo que los propios alemanes llamaban Bildungsbürgertum. Médicos, abogados, profesores y funcionarios públicos habían construido su estabilidad siguiendo las normas del sistema. Compraron bonos de guerra por patriotismo, mantuvieron cuentas de ahorro disciplinadas y contrataron seguros de vida que prometían pagos garantizados en términos nominales. Habían confiado en la solidez institucional y en la continuidad del valor del dinero. Cuando el sistema monetario se derrumbó, esa confianza se convirtió en vulnerabilidad. Los instrumentos que debían proteger su futuro dependían de una moneda que se estaba evaporando. El caso de Maximilian Bern ilustra esa transición de seguridad a ruina. Era un anciano berlinés que retiró los ahorros acumulados durante toda una vida laboral. 100.000 marcos, una suma que años antes representaba estabilidad en la vejez. En 1923, esa cantidad apenas alcanzaba para un billete de metro. Bern decidió dar un último paseo por su ciudad antes de regresar a su apartamento. El historiador Frederick Taylor documentó el desenlace de esa jornada como parte del testimonio de una generación que vio desaparecer su patrimonio en cuestión de meses. Otro ejemplo se encuentra en la historia del padre de Alter Levy. En 1903 había contratado una póliza de seguro de vida y pagó las cuotas mensualmente durante 2 décadas completas. Cuando el contrato venció en 1923, el pago recibido apenas bastó para comprar una sola hogaza de pan. Años de disciplina financiera quedaron reducidos a un alimento básico. Estos episodios no pertenecen al terreno de la exageración literaria.
Son registros individuales con nombres y contextos verificables que muestran cómo una hiperinflación transforma promesas financieras en papel sin poder adquisitivo. Quienes lograron atravesar el periodo con menos daño compartían una característica distinta. Poseían activos con utilidad directa o con valor reconocido, más allá de la moneda nacional. Un terrateniente que había pedido prestado en Marcos antes del colapso utilizó esos fondos para adquirir tierras productivas. Cuando llegó el momento de devolver el préstamo, lo hizo con una moneda que había perdido casi todo su valor, conservando el activo real. En términos prácticos, el crédito se había diluido mientras la propiedad permanecía. Algo similar ocurrió con los agricultores que producían su propio alimento. A medida que el marco perdía aceptación, muchos dejaron de aceptarlo por completo. Familias urbanas comenzaron a ofrecer objetos domésticos, plata, pinturas o muebles a cambio de productos básicos. La producción de bienes esenciales se convirtió en una forma directa de protección económica. En la cúspide de quienes aprovecharon esa dinámica se encontraba Hugo Stines. Antes y durante la hiperinflación, acumuló enormes préstamos, denominados en marcos, y los utilizó para adquirir activos industriales tangibles, minas, acerías, navieras, periódicos, hoteles. Mientras el valor del dinero caía, su estructura de propiedad se expandía. Las ganancias que obtenía las convertía en reservas más estables, incluidas tenencias en oro resguardadas fuera del país. Cuando las deudas vencieron, las liquidó con una moneda profundamente devaluada, muy distinta de la que había recibido originalmente. Su estrategia aparece con frecuencia en los análisis económicos del periodo porque refleja el patrón central de supervivencia patrimonial durante aquella crisis. El control de activos productivos y de reservas fuera del sistema monetario local ofrecía una protección que el ahorro nominal no podía proporcionar. El registro histórico muestra así una distinción clara. La preservación de riqueza durante una hiperinflación no dependía de transacciones cotidianas con metal precioso, sino de la capacidad de trasladar valor hacia bienes reales, producción y activos que mantuvieran utilidad independientemente del destino de la moneda. La pregunta que muchas personas formulan en contextos de inestabilidad monetaria suele girar en torno al mismo punto. ¿Cómo realizar transacciones utilizando oro o plata cuando el dinero en papel pierde su función? La evidencia histórica muestra que la respuesta práctica dista bastante de la intuición inicial. El metal precioso rara vez se utilizaba como moneda cotidiana visible en el comercio formal. Su uso se concentraba en mecanismos indirectos, discretos y adaptados a las condiciones reales del entorno. Los registros de la hiperinflación de Weimar permiten identificar patrones claros en la conducta de quienes lograron conservar capacidad de intercambio. Estos comportamientos se repiten en distintos testimonios y fuentes, lo que permite clasificarlos en varios métodos documentados. El primero fue el trueque privado entre individuos. En ausencia de precios estables, las personas comenzaron a negociar directamente valor contra valor. Una moneda de oro podía equivaler a meses de alquiler, a suministros agrícolas o a servicios específicos. Una cadena de reloj podía intercambiarse por alimentos básicos. Las joyas familiares se convertían en acceso temporal a tierra cultivable o en acuerdos de suministro regular. El elemento central de estas operaciones era el consenso entre las partes. El valor no estaba fijado por una tabla ni por una autoridad, sino por la necesidad del momento y la confianza mutua. La cadena de reloj entregada por Anna Eisner a cambio de 4 sacos de papas ilustra este mecanismo con claridad. No existía precio oficial, ni recibo, ni moneda intermedia. Existía un acuerdo directo entre 2 personas que evaluaban utilidad y urgencia. El segundo método consistía en la conversión del metal precioso a la moneda paralela que funcionaba como referencia estable en el momento. Durante la hiperinflación alemana, esa referencia fue principalmente el dólar estadounidense, aunque también circularon otras divisas. La moneda extranjera servía como puente entre el valor del oro y la economía cotidiana. Quienes poseían metal podían acudir a intermediarios informales, casas de cambio no oficiales o redes comerciales transfronterizas para transformarlo en divisa aceptada. Una vez convertida, esa moneda extranjera permitía realizar pagos cotidianos con mayor facilidad que el propio oro. El caso del periodista Ernest Hemingway ofrece un ejemplo concreto del funcionamiento de este sistema paralelo. Al cruzar el Rin con francos en el bolsillo, pudo cambiar esa moneda a un tipo favorable y gastar sin restricciones en territorio alemán, mientras muchos residentes locales enfrentaban dificultades para adquirir productos básicos. La diferencia no residía en la cantidad de dinero, sino en la estabilidad relativa de la unidad utilizada. En cada episodio histórico de hiperinflación surge una moneda funcional que actúa como referencia antes de que la moneda nacional pierda completamente su aceptación. Quienes comprendían esa dinámica utilizaban el oro como reserva,
Lo convertían cuando era necesario y operaban en la moneda extranjera dominante. Este comportamiento revela una lógica consistente. El oro funcionaba principalmente como depósito de valor y herramienta de conversión, no como instrumento de pago cotidiano en el mercado abierto. Su utilidad práctica dependía de la capacidad de transformarlo en la unidad que la economía real reconocía en cada momento. Otro método documentado fue la indexación directa a materias primas y unidades físicas estables. Cuando la moneda oficial pierde su capacidad de medir valor, los precios dejan de expresarse en esa unidad y comienzan a fijarse en referencias tangibles. Durante la hiperinflación alemana, muchas transacciones empezaron a denominarse en centeno, carbón o energía eléctrica. La lógica era simple. Esos bienes mantenían utilidad constante, independientemente del valor del papel moneda. En los complejos industriales de Krupp, por ejemplo, los trabajadores recibían pagos en unidades internas conocidas como Krupp-marcas. Estas podían convertirse en alimentos, combustible u otros bienes esenciales dentro del sistema de la empresa. El valor del salario ya no dependía del marco nacional, sino del acceso a recursos concretos. Este tipo de sistema permitía mantener cierto orden económico dentro de entornos productivos cerrados, aun cuando el sistema monetario general se desintegraba. Algo similar ocurrió con instrumentos financieros emitidos por autoridades locales. En Oldenburg se registraron bonos denominados en cantidades específicas de centeno. El valor del título no estaba ligado a la cotización del marco, sino al suministro de grano. De este modo, quien adquiría el bono sabía que recibiría una cantidad concreta de alimento en el futuro, independientemente de lo que ocurriera con la moneda. La unidad de cuenta se trasladaba desde el dinero hacia el bien que conservaba valor. Este fenómeno refleja un principio fundamental. Cuando la unidad oficial se rompe, el comercio no desaparece, se reorganiza. Los precios vuelven a anclarse en aquello que conserva utilidad estable. Las personas que comprendieron este cambio con anticipación comenzaron a expresar el valor de sus propiedades, servicios o contratos en unidades reales, antes de que el sistema colapsara por completo. Esa transición temprana marcó la diferencia entre mantener poder adquisitivo o perderlo. Otro factor decisivo fue la velocidad con la que las personas actuaban frente al dinero que recibían. Sebastian Hafner, quien era un niño en Berlín durante 1923, describió en sus memorias la rutina que seguía su familia cada día de pago. El salario de su padre no se trataba como un ahorro, sino como un recurso que debía transformarse inmediatamente. Apenas recibía el dinero, compraba el abono mensual de transporte, pagaba servicios urgentes y adquiría bienes duraderos antes de que el valor del papel se deteriorara. Cada jornada de cobro implicaba una carrera contra el tiempo. Este comportamiento respondía a una comprensión práctica del proceso inflacionario. El dinero en papel ya no representaba riqueza acumulable, sino una ficha temporal que debía intercambiarse con rapidez por algo que mantuviera utilidad. Las familias que siguieron tratando el salario como si fuera una reserva estable vieron desaparecer su poder adquisitivo. Aquellas que entendieron que el dinero era un medio transitorio lograron conservar parte de su capacidad económica. Estos métodos muestran que la supervivencia financiera en un entorno de colapso monetario dependía menos del instrumento específico y más del modelo mental adoptado. El oro, la moneda extranjera, los bienes físicos o los contratos indexados cumplían funciones distintas, pero todos respondían a la misma lógica: transformar el valor antes de que el sistema lo destruyera. El escritor Stefan Zweig resumió esa dinámica con una observación directa sobre su época. Señaló que quienes reaccionaban con lentitud y confiaban en las reglas del pasado sufrían las consecuencias más duras, mientras que quienes comprendían con rapidez la nueva situación encontraban formas de adaptarse. En su análisis, la diferencia crucial no residía únicamente en el activo que se poseía, sino en la capacidad de interpretar el cambio de contexto a tiempo y actuar en consecuencia. El 15 de noviembre de 1923, el gobierno alemán introdujo una nueva moneda, el Rentenmark. Llegaba después de años de deterioro monetario, inflación acelerada y pérdida total de confianza en el Papiermark. La explicación oficial presentaba el nuevo sistema como una reforma estructural. El Rentenmark, se decía, estaba respaldado por hipotecas sobre tierras agrícolas y por activos industriales. Esa narrativa ofrecía la imagen de un ancla tangible que devolvería estabilidad al sistema. Sin embargo, los testimonios posteriores de quienes participaron en la estabilización sugieren que el mecanismo real fue más psicológico que material. Hjalmar Schacht, el economista al que se atribuye la reorganización monetaria, reconoció tiempo después que resultaba difícil imaginar que la población encontrara tranquilidad sabiendo que su moneda estaba vinculada teóricamente a activos dispersos en propiedades rurales o instalaciones industriales lejanas. El respaldo físico existía en el papel, pero su impacto práctico dependía de algo más profundo.
la percepción de disciplina monetaria. El Rentenmark tampoco fue introducido como moneda de curso legal obligatorio. Se definió jurídicamente como un medio legal de pago, lo que significaba que podía utilizarse en transacciones, pero no reemplazaba formalmente a la moneda anterior mediante imposición inmediata. Aún así, la reacción del mercado fue sorprendentemente rápida. En cuestión de días, los precios comenzaron a estabilizarse y la volatilidad se redujo de forma drástica. La forma en que Schacht organizó la transición también revela el carácter improvisado del proceso. Según los relatos de su secretaria, trabajaba desde una pequeña habitación dentro del edificio del Banco Central, un espacio reducido que todavía conservaba el olor de los utensilios de limpieza. Desde allí, pasaba largas horas sentado, fumando y realizando llamadas telefónicas constantes. Aquella escena modesta contrastaba con la magnitud de la crisis que enfrentaba. El elemento decisivo de su estrategia fue una única regla aplicada sin excepciones. El suministro de la nueva moneda quedaría estrictamente limitado. La emisión de Rentenmarks no seguiría el patrón anterior de expansión ilimitada para financiar al Estado. El gobierno, por primera vez en años, dejó de contar con acceso automático a la imprenta como fuente de crédito. Ese compromiso de restricción fue comunicado de forma clara y sostenida. La estabilidad que siguió no surgió de un respaldo físico inmediato, ni de una reforma compleja del sistema productivo, surgió de la credibilidad de ese límite. Una vez que los agentes económicos creyeron que la cantidad de dinero dejaría de crecer sin control, comenzaron a aceptar nuevamente la moneda como referencia de valor. La inflación extrema, que había tardado años en consolidarse, se desinfló en pocas semanas. Este episodio muestra que la confianza monetaria puede reconstruirse cuando existe una señal clara de disciplina. El valor del dinero depende tanto de su oferta futura como de su respaldo actual. En 1923, la simple convicción de que la emisión quedaría contenida resultó suficiente para detener la espiral inflacionaria y restablecer una base mínima de funcionamiento económico. Rudolf Havenstein, presidente del Reichsbank durante los años más extremos de la crisis monetaria, había defendido públicamente la política de emisión continua como respuesta a la situación económica. En agosto de 1923, declaraba con orgullo que el Banco Central producía diariamente decenas de billones de marcos y que la capacidad de impresión aún podía expandirse. Para él, el aumento del dinero circulante era una herramienta necesaria para sostener pagos y mantener la actividad en marcha, incluso cuando el valor del papel se desmoronaba a un ritmo visible para toda la población. Su visión representaba la lógica dominante de los años anteriores. Ante cada dificultad fiscal, la respuesta consistía en crear más moneda. Esa dinámica había alimentado la espiral inflacionaria que terminó por destruir la confianza en el sistema. Del 20 de noviembre de 1923, apenas unos días después de la introducción del Rentenmark, Havenstein murió de un ataque al corazón. Su fallecimiento coincidió simbólicamente con el momento en que la política monetaria que había defendido quedaba reemplazada por un régimen de restricción estricta. Mientras la moneda antigua desaparecía, el sistema económico comenzaba a redefinirse. El oro, que aún permanecía en manos privadas en noviembre de ese año, adquirió una nueva relevancia. No era el oro entregado durante la campaña patriótica de la guerra, ni el que había sido intercambiado por alimentos durante los momentos más críticos, ni el que había salido del país mediante redes informales. Era el metal que había permanecido inmóvil a lo largo de toda la tormenta monetaria. Con la estabilización, ese oro volvió a medirse en relación con una unidad monetaria creíble. El marco oro previo a la guerra recuperó su equivalencia real en el nuevo sistema. En términos prácticos, el poder adquisitivo del metal se alineó nuevamente con los precios estabilizados. Aquellos que habían conservado reservas físicas atravesaron la transición con su capacidad económica prácticamente intacta. Sin embargo, el registro histórico también muestra otra realidad igual de válida. Muchas personas utilizaron su oro durante los años de crisis para obtener alimentos, refugio o seguridad. Ese uso permitió atravesar el periodo de mayor escasez y mantener la vida cotidiana cuando el dinero en papel había perdido su función. Para quienes dependían de esos intercambios, el oro cumplió su propósito esencial: servir como recurso de supervivencia inmediata. La diferencia entre ambos grupos no implica una decisión correcta frente a otra equivocada. El metal precioso podía cumplir dos funciones distintas según la circunstancia: actuar como reserva de valor a largo plazo o como herramienta de intercambio en situaciones extremas. El registro documental muestra que ambas estrategias coexistieron y respondieron a necesidades distintas. Algunos conservaron su oro hasta la estabilización y mantuvieron intacta su posición económica. Otros lo utilizaron para atravesar el periodo más duro y asegurar su subsistencia. En cada caso, el metal cumplió el papel que la situación exigía. Esa dualidad ofrece una conclusión clara.
El valor del oro durante una crisis monetaria no depende únicamente del activo en sí, sino del momento en que se utiliza y del contexto en que se toma la decisión. El mismo objeto puede representar seguridad futura o supervivencia inmediata. El registro histórico muestra que ambas funciones fueron reales y que ambas permitieron atravesar el colapso. Durante la década de los 70, la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto de Estados Unidos se situaba alrededor de 1/3 del tamaño de su economía. Esa proporción reflejaba un sistema fiscal que, aún con tensiones, mantenía un equilibrio relativo entre gasto, crecimiento y capacidad de financiamiento. Con el paso de las décadas, esa relación fue aumentando de manera sostenida hasta superar el tamaño anual de la producción nacional. La deuda dejó de ser un instrumento puntual y pasó a convertirse en una estructura permanente del funcionamiento económico. El cambio en la escala de los balances monetarios también ilustra esta transformación. En el periodo comprendido entre el inicio de la pandemia y los años siguientes, el balance de la autoridad monetaria estadounidense experimentó una expansión sin precedentes en tiempos recientes. Los activos mantenidos por el Banco Central crecieron en cuestión de meses, hasta alcanzar niveles que duplicaban las magnitudes anteriores. Este incremento reflejaba la respuesta institucional a una situación de emergencia, pero también implicaba una ampliación significativa del dinero creado indirectamente a través del sistema financiero. Algo similar ocurrió con la oferta monetaria amplia. En un solo año se registró el mayor incremento porcentual desde que existen registros modernos. El aumento del dinero disponible en la economía fue extraordinario en términos históricos, lo que alteró el entorno financiero global y modificó expectativas sobre inflación, tasas de interés y estabilidad futura del poder adquisitivo. En paralelo, los bancos centrales de distintos países intensificaron la acumulación de reservas en metal precioso. Durante varios años consecutivos, adquirieron cantidades de oro que superaban con amplitud los promedios previos. Este comportamiento no se explica únicamente por diversificación de activos. La magnitud y persistencia de las compras sugieren una estrategia orientada a reforzar reservas tangibles frente a escenarios inciertos. Las decisiones institucionales rara vez se presentan como declaraciones explícitas sobre el futuro del sistema monetario. Sin embargo, las acciones de acumulación y cobertura ofrecen pistas sobre cómo se evalúan los riesgos a largo plazo. Cuando los gestores de reservas priorizan activos físicos que han funcionado históricamente como depósito de valor, están reconociendo implícitamente la posibilidad de que las condiciones actuales cambien. El registro histórico de Alemania entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final de la hiperinflación muestra un patrón similar. El desplazamiento del oro fuera de las manos privadas ocurrió antes del colapso monetario, en un momento en que la confianza institucional todavía era alta. Las decisiones colectivas se tomaron bajo la suposición de estabilidad futura, mientras que las estructuras estatales se preparaban para escenarios distintos. Esa secuencia revela un principio constante. Los sistemas monetarios rara vez colapsan de forma repentina sin señales previas. Los indicadores suelen aparecer primero en las políticas de emisión, en la estructura de la deuda y en la conducta de quienes gestionan reservas estratégicas. La interpretación de esos indicadores determina la capacidad de adaptación de los actores económicos. Las personas que lograron preservar su posición durante la crisis alemana fueron aquellas que observaron las tendencias antes de que el deterioro se volviera evidente para todos. Actuaron cuando todavía existía margen de maniobra y cuando las decisiones podían tomarse con claridad. Una vez que la crisis se volvió visible para la mayoría, el espacio de acción se redujo drásticamente. Ese patrón histórico muestra que la diferencia entre anticipación y reacción define el resultado en contextos de inestabilidad monetaria. El análisis del pasado no ofrece predicciones automáticas, pero sí proporciona herramientas para interpretar comportamientos institucionales y entender cómo ciertas decisiones se relacionan con la preservación del valor a lo largo del tiempo. La clase media alemana de comienzos del siglo XX había sido educada en una cultura de disciplina financiera, respeto por el Estado y confianza en la estabilidad institucional. Cuando comenzó la guerra, respondió a los llamados oficiales con la convicción de que contribuía al bienestar colectivo. Entregó oro a cambio de hierro, adquirió bonos de guerra como muestra de lealtad y mantuvo sus ahorros en la moneda nacional porque esa era la conducta considerada prudente y responsable. Las pólizas de seguro de vida representaban planificación a largo plazo, una garantía de protección familiar construida durante décadas de trabajo constante. Cuando la moneda se desmoronó, esos instrumentos dejaron de cumplir la función para la cual habían sido diseñados. El valor nominal, prometido por contratos financieros, no pudo sostenerse frente a la erosión del poder adquisitivo. El caso de la póliza, que tras años de pagos regulares, solo permitió comprar una hogaza de pan, resume con precisión el impacto del proceso.
Décadas de disciplina financiera quedaron subordinadas a la realidad monetaria del momento. El registro histórico de este periodo no se basa en impresiones generales, sino en documentos, testimonios personales, balances bancarios, contratos y memorias escritas por quienes atravesaron la crisis. Existe una diferencia clara entre conocer la historia de la República de Weimar como referencia abstracta y examinar en detalle las consecuencias económicas individuales que produjo. Analizar ese periodo implica observar cómo decisiones consideradas sensatas en un contexto de estabilidad se transformaron en vulnerabilidad cuando cambió el entorno monetario. La pregunta central que surge de ese análisis no se limita a recordar el episodio histórico, sino a comprender sus mecanismos. La evidencia muestra con claridad qué ocurrió con quienes depositaron su confianza exclusivamente en las instituciones financieras y qué ocurrió con quienes diversificaron su seguridad en activos tangibles. El contraste no responde a ideología ni a teoría económica, sino a resultados verificables. En los debates contemporáneos, muchas personas se preguntan qué sucedió con quienes conservaron oro físico durante el proceso de estabilización y cómo evolucionó su posición en los años posteriores. La transición posterior a la introducción de la nueva moneda ofrece un campo de observación particularmente revelador. La economía alemana no permaneció en ruinas permanentes. Inició una fase de reconstrucción, reorganización productiva y reintegración financiera en el sistema internacional. El registro documental sobre ese periodo muestra que la estabilización monetaria redefinió el valor relativo de los activos existentes. Aquellos que habían conservado metal precioso atravesaron la transición con un punto de partida distinto al de quienes dependían exclusivamente de instrumentos financieros denominados en la moneda anterior. La diferencia no se manifestaba únicamente en términos de riqueza inmediata, sino en la capacidad de participar en la nueva economía que emergía tras la crisis. Lo que resulta sorprendente al examinar estos testimonios no es solo la magnitud de las pérdidas sufridas por quienes confiaron en estructuras monetarias fallidas, sino la rapidez con la que el sistema económico se reorganizó una vez restablecida la credibilidad de la moneda. Ese cambio repentino alteró nuevamente el contexto y redefinió el papel de los distintos activos en la vida cotidiana. Comprender esa transición permite observar el ciclo completo: confianza inicial, deterioro progresivo, colapso monetario y posterior reconstrucción. Cada fase generó incentivos distintos y recompensó decisiones diferentes. El análisis detallado de ese proceso ofrece una perspectiva concreta sobre cómo interactúan las instituciones, la moneda y los activos reales cuando un sistema financiero atraviesa su punto de ruptura. La historia de Weimar no trata solo de una moneda que murió. Trata de decisiones, de confianza, de tiempo, de quién reaccionó antes y quién esperó demasiado. El registro histórico muestra que las crisis monetarias no destruyen a todos por igual. Recompensan a quienes entienden el cambio antes de que se vuelva evidente y castigan a quienes actúan cuando ya es demasiado tarde. Por eso, este episodio no es solo pasado, es una herramienta para leer el presente. Si este análisis aportó claridad, suscríbete al canal. Aquí se examinan las historias económicas que explican cómo funcionan realmente el dinero, el poder y las crisis. Comparte este video con alguien que crea que el dinero siempre vale lo mismo, o con alguien que quiera entender lo que casi nunca se explica en los libros. Gracias por ver hasta aquí.